Quiero buscar esto, hermano, porque es lo que voy a enseñar un poquito el día de hoy. Yo estoy tocando el tema de la salud mental esta semana, hermano. Lo toqué el día lunes, lo toqué el día martes. Ayer en la reunión lo predicamos, hermano. Y creo que fue de bendición. Yo estaba viendo ahí la predicación y hubo varias gente que, hermano, que estaba pero metida. Y creo que varios de nosotros nos sentimos identificados con varias cosas de las que se dicen ahí. Amén. Usted tiene que entender que usted es un ser humano y como ser humano va a tener que enfrentar situaciones y va a tener que vivir cosas a veces también. Pues, así que hay que entender que el ser humano es una persona falible, pero dentro del poder de Dios se puede salir adelante, por supuesto que sí. Amén. Así que dicho esto, el día viernes tenemos reunión. Espero, hermano, que usted no se pierda de las reuniones. Y el día domingo tenemos reunión a partir de las 5:30 de la tarde. Amén. Así que esos son los horarios. En la tarde volvió nuestro hermano Daniel Turchán de 8 a 9. Luego está el hermano Jacob de 9 a 10. La hermana Miriam de 10 a 11. Y luego está el pastor Claudio de 11 en adelante. Así que esas son la parrilla programática que tenemos. Espero que usted la escuche, la sintonice. Y que sea de bendición lo que se predica, hermano. Porque vuelvo a reiterar, cada uno de los hermanos que está se prepara. Cada uno de los hermanos que está lucha porque usted le escriba, porque usted le salude y que porque la palabra sea una bendición, que es lo más grande. Entonces, yo he tomado como texto base para todos estos días hablar, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6 en adelante. Y lo decía ayer y comienzo para la gloria del Señor, a decir que esto que habla el apóstol Pedro, uno de los más cercanos al Señor, uno de los que estuvo ahí, creo que uno de los que más participó en milagros en el ministerio del Señor fue el apóstol Pedro. Recuerde que el apóstol Pedro caminó sobre el agua, inducido por el poder de Dios. Él caminó sobre el agua, pero después dudó. Ese era el contraste que tenía Pedro. Se veía en la ola, como se dice, se veía en la gloria, pero inmediatamente su humanidad comenzaba a pasarle la cuenta. Ellos vieron a alguien que venía sobre el mar y se alborotaron al punto que dijeron: un fantasma. Se alborotó el mar, había una tormenta y estos estaban asustados, hermano, porque el lago de Genesaret, o el mar de Galilea como se conoce, hay gente que dice: no, los lagos, no puede haber una tormenta, así es un lago. Yo estuve en un lago, hermano, y me tocó un día una tormenta dentro de un lago, estar adentro, hermano, con un jet ski, sí, y sé lo que es cuando un lago, hermano, se vuelve violento. Uy, es trágico, sí, es trágico. Se hacen olas, se hacen remolinos, y dice al punto que estos hombres desfallecían del dolor y del temor que estaban sintiendo. La barca se iba a partir, y además de esto, de pronto ven que entre medio de las olas, en medio de todo el alborotaje, viene una persona caminando. Yo sé que usted hubiese dicho: no, es Jesús, se habría puesto a adorar. No. Usted, hermano, mire, seamos bien realistas. A veces uno se imagina historia de la Biblia y dice: no, yo hubiese matado a todos los romanos. Lo más probable es que usted hubiese estado con la multitud gritando que mataran al maestro. Si hubo personas que recibieron la vista y se atrevieron después a decir: crucifíquenle. Si hubo paralíticos que caminaron, que pudieron andar bien y después eran los mismos que negaron al Señor y le dijeron: dura es tu palabra, ¿qué cree usted que hubiese hecho? Por eso, dele gracias al Señor que le permitió vivir en esta época y en este año y con las condiciones que usted puede. Dele gracias al Señor que Dios ha sido bueno simplemente con usted y que, como dijo la reina Esther, Mardoqueo le mandó a decir la reina Esther: ¿quién sabe si para este día tú has nacido, mujer? Y lo mismo para nosotros. ¿Quién sabe si para este día, para este tiempo el Señor lo tuvo usted acá? Para esta época, para este año, para esta era cibernética en la que vivimos, el Señor nos permitió vivir y nos permitió estar. Amén. Entonces vuelvo a esto: una barca que se está partiendo, un mar, un lago que está embravecido, y aparte, de pronto, entre medio de toda la tormenta, yo no sé, yo nunca he visto una persona caminar en el mar, pero en medio de toda esta turbulencia, noche oscura porque estaba oscuro, de pronto ven a alguien caminando, ¿sabe? Cualquiera se asusta. Pero de pronto el Señor les habla y le dice que es Él. ¿Y qué dice Pedro? Si eres tú, manda que yo camine sobre el mar. ¿Sabe lo que dice el Señor? Ven. Te diría: pero ¿cómo Pedro se lanzó? Pedro conocía la voz del Maestro. Pedro sabía que Él le estaba hablando. Y de pronto Pedro se baja de la barca. Imagínense todos los otros 11 viendo cómo Pedro comienza a caminar. Pedro caminó sobre el agua. Pero entre más se acercaba al Señor, comenzó ¿qué?
a turbarse porque comenzó a mirar hacia los lados y se comenzó a hundir. Esto nos habla, hermano, de que cuando uno va en el caminar del Señor, el Señor va a hacer obra, el Señor va a hacer cosas portentosas, pero dependerá de nuestra fe, dependerá de nuestra constancia, dependerá de nuestro caminar, si vamos a mantenernos asidos o no. Pedro es el tipo de persona que sabe que el Señor está, que el Señor hace el milagro, pero también mira para el lado, se distrae. Eso habla de la duda humana, de la decadencia humana, esa caída adámica que el hombre tiene. Pero ahí estaba el Señor, hombre de poca fe. Sálvame, Señor, que perezco, le dice Pedro. Pedro se iba a ahogar. Un pescador, pero estaba en medio de un mar embravecido. Se iba a ahogar y el Señor lo rescató y lo salvó. Se subieron a la barca y se calmó la tormenta. Te dirá, oh Dios mío, qué experiencia más linda, sí, pero a la vez terrorífica, y a la vez demostró que el ser humano tiene miedo. ¿Por qué? Porque al ver incluso el milagro, ninguno de los otros 11 se atrevió a bajar, ninguno. Te diría, yo hubiese visto a Pedro caminar, me tiro sobre la misma. Si Pedro está caminando, ¿por qué no yo? Pero nadie más se atrevió a bajarse de la barca y esperaron que Jesús volviera a la barca con Pedro, todo mojado. Y eso sería todo. Y nos vamos y vámonos a la orilla luego, porque esto se está poniendo tenebroso. ¿Se da cuenta que el ser humano, aún viendo los milagros, duda? Aún viendo los milagros, tiene temor. Por eso que Pedro nos escribe en este capítulo 6 todas estas vivencias que Pedro vivió. Todos estos puntos altos, puntos bajos, puntos medios, achuntarle, no achuntarle, vivir en la gloria, vivir en el proyecto, vivir en el proceso de Dios, pero también desviándose. ¿Hizo que cometiera errores como toda persona? Sí. Pero luego él, habiendo aprendido, habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, el Señor le enseñó a ser persona. ¿Volvió a tener dudas Pedro? Sí. En cuanto al tema de la predicación del Evangelio, ¿Pedro tenía dudas? Sí. Pedro sabía que la promesa había sido hecha: cuando venga el Espíritu Santo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Esto ya no es solo para judíos, esto es para todo, entiéndanlo. Aquí comienza la separación entre judaísmo y cristianismo. Yo cumplí la ley judía, ahora doy un pacto nuevo. Quien cumple la ley puede dar un pacto nuevo, y Cristo lo hizo. Ahora ya no es la ley, ahora ya no son los sacrificios, ahora ya no son los sacerdotes. Ustedes son sacerdotes del Señor, ustedes son los predicadores. El sacrificio ya está hecho, por eso que el velo se rasga de arriba a abajo. Dios nunca más iba a mirar con agrado el sacrificio de ningún animal. Ya ni un sacerdote iba a poder hacer el trabajo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Por eso que está la transición de judaísmo a cristianismo. Pero es tan fuerte la religión, es tan fuerte, hermano, esto de tratar de salvarse por justicia propia que el ser humano tiene, que cuando usted lee el libro de Hechos acerca de la circuncisión, dice que fue tanto el asunto de que los judaizantes se metieron, que estaban los fariseos, que se convertían al Evangelio, se convertían a Cristo, creían en la resurrección de Cristo, creían en su sangre preciosa que cumplía todo lo que el Antiguo Testamento decía, pero dice que eran estos mismos fariseos convertidos los que hacían que las personas, además de Cristo, también observasen la ley. Era una mezcla entre judaísmo y cristianismo, sabiendo que Cristo era la propiciación por el pecado, sabiendo que Cristo representaba todo lo que el templo tipificaba, que todo el tabernáculo, todo era Cristo, pero aún así ellos decían, sí, creemos en el Señor, pero ¿cuál era la explicación? Pero tenemos que hacer algo nosotros también, no puede ser Cristo todo. ¿Y qué hacemos ahora? No, si la ley es buena, la ley esto, y comenzaron a hacer una mezcolancia de evangelio. Al punto que Pedro también entra en esta disyuntiva. Dice que ¿quién reprende a Pedro? Pablo. ¿Por qué? Porque lo vio que cuando estaban los judíos no hablaba con los gentiles. Y cuando no estaban los judíos, ahí se ponía a hablar con los gentiles, les predicaba, hablaba, compartía, pero cuando aparecían los judíos, hacía que no los conocía. ¿Por qué? Porque estaba tan enraizado el judaísmo, la raza judía tiraba tanto para ellos, que hablar con un gentil era malo. Por eso que el Señor en una ocasión, cuando sana a la tsunamita, le dice, no está bien dar las migas a los perrillos. No está dar bien el pan a los que no son hijos. Eso le estaba diciendo el Señor. El judaísmo era tan exclusivo para ellos, que ellos miraban a todos los demás como gentiles. Gente que no es del pacto, no es de Abraham, no es del pacto, no son judíos, no merecen la misericordia.
Y Pedro, un judío, también estaba dentro de esa disyuntiva. Señor, cuando no hayan judíos yo les predico, cuando no hayan judíos yo soy gentil. Y cuando aparecían los judíos decía, no, esto yo no los conozco. Y Pablo se dio cuenta. Pablo, fariseo de fariseos. Pablo, circuncidado del 8º día. Pablo, en cuanto a la ley, celoso más que nadie. Pero este hombre había encontrado en Cristo la respuesta que el judaísmo no pudo dar. Y Pablo ya no tenía miedo de hablar con gentiles. Pablo dijo, estos no me quieren, voy a predicarle al mundo entero. Voy a ganarme al mundo para Cristo. No para el judaísmo, para Cristo. Y cuando lo vio que Pedro estaba a dos bandos, fue y lo encaró. Y Pedro entendió, sí entendió. Mire, estamos hablando de un Pedro con el poder del Espíritu Santo, pero que aún está esta lucha. Si esa lucha va a estar siempre en todos nosotros, es esas cosas humanas. Y luego de esto Dios trata con Pedro al punto que le dice, anda a la casa de Simón el curtidor. Usted dirá, pero ¿qué tiene que haya ido a la casa de un curtidor? Un curtidor, para que usted sepa, era una persona que trabajaba con cueros, con pieles de animal, y para un judío eso estaba prohibido. Pero este hombre, Simón el curtidor, era cristiano. Amaba al Señor, pero era curtidor, trabajaba las pieles de todo tipo de animal. Pero cuando Pedro va, ya es un paso decir, voy a la casa de un curtidor por orden del Señor, y fue. Y ahí se le iba a dar orden de lo que iba a hacer. Dios iba a tratar con Pedro, Dios iba a tratar con su vida. Dios le iba a demostrar que el evangelio ya no solo era para judíos, sino que iba a ser para el mundo entero. Y es ahí cuando Dios le habla de un hombre correcto, de un hombre piadoso. Mire cómo describe la Biblia a Cornelio, un hombre piadoso, un hombre que hacía limosna, un hombre que hacía cosas buenas, que había oído de Jesús de Nazaret, del evangelio que estaba causando conmoción en el mundo. Y el Señor le dice, Pedro tiene una visión de ángeles, de cuadrúpedos, de todo tipo, y una visión que le dice, Pedro, mata y come. ¿Qué significaba esa visión que le estaba viendo? No que fuera a la carnicería y que matara y comiera lo que pillara, no. Le estaba hablando que ahora el evangelio ya no iba a haber una separación exclusiva para judíos. Ahora entraban todos dentro de la salvación. Esa era la visión que Pedro estaba viendo. Y era lo que Dios le estaba mostrando. Se despierta como turbado del sueño y un ángel le dice, Pedro, anda a la casa de Cornelio. Es necesario que tú vayas. Dios le da la dirección, le da todo, y a Cornelio también se le aparece diciendo que iba a venir alguien a predicarle, un judío. Escuche bien por qué Dios tiene que intervenir en esta situación, porque un judío no podía ir a la casa de un romano. A la vista del ojo judío era traición. Que un judío se juntara con un romano era la traición más baja, era juntarse con el pueblo que los oprimía. Por eso que Pedro también tenía miedo, pero Pedro, oyendo la voz de Dios y del ángel, dijo, Señor, si tú quieres que vaya, yo voy a ir, pero cuídame. Y llega a la casa de unos romanos. Y este Cornelio había invitado gente, hizo una reunión en la casa. Algo había en el corazón de Cornelio. Dice la palabra del Señor muy claro que Pedro comenzó a predicar. Pedro comenzó a decirle, ustedes, a este Dios que ustedes mataron, Él los encaró. La predicación a veces va a cumplir esa función de encarar a las personas, y Pedro encara a todos estos romanos. El Cristo que ustedes crucificaron, Dios le levantó de los muertos. Y cuando comienza a exhortarles esa historia, y además les dice que Dios le resucitó, y comenzó a citar la Biblia, la palabra del Señor, dice, de pronto bajó el Espíritu Santo y todos aquellos comenzaron a hablar en lengua. Cuando Pedro vio eso, dijo, Señor, esto no es tan solamente para judíos, aquí se está cumpliendo la promesa. Por eso que después en el tema de la circuncisión, cuando estaban todos alegando, cuando estaban todos diciendo que no, esto no puede ser, cuando estaba Santiago a la cabeza discutiendo acerca del tema de la circuncisión, porque hasta ese punto querían, bueno, van a hacerse cristianos, pero circuncídense, tienen que hacerlo para estar dentro de los puntos. No, y no se aceptó. Lo único que se les prohibió a los cristianos que venían a aceptar el evangelio era comer sangre de ahogado. Comer sangre, eso fue lo único que se pudo prohibir. Pero ¿por qué sucedió esto? Porque Pedro en ese concilio tuvo que hablar y decir, yo siendo judío, yo fui a la casa de Cornelio y yo vi con mis propios ojos cómo el Espíritu Santo tocó a gentiles. Esto no es de nosotros, esto es divino. Y se llegó al caso y a la conclusión ahí de que el evangelio iba a ser para todo aquel que creyere. ¿Esas cosas les costó? Sí, les costó. Te dirá, ¿y qué tiene que ver esto con el tema? Esto tiene que ver, hermano, que a veces bajo nuestro orgullo
bajo nuestros parámetros, nosotros creemos quién debiese o no debiese ser salvo, quién merece y quién no merece ser salvo. Y ese no es un asunto ni suyo ni mío, eso solamente le corresponde al Señor. Quien trata con el corazón del ser humano es Dios. Quien toca, quien mira con misericordia al ser humano es Dios, no nosotros, porque según nuestra propia visión y nuestra propia concepción de vida, no sería salvo nadie. Yo fuera Dios, hermano, yo mataría a la mitad del mundo. Yo sé que usted no, yo sí. Diría, este no sirve, muéranse los islámicos, muéranse los católicos, muéranse los hinduistas, muéranse esto, este no ama al Señor, este aquí no, y mataríamos medio mundo. Pero Dios no es como nosotros. Dios es misericordioso. Dios le da a cada persona el tiempo necesario para que se conviertan. Pedro tuvo esa duda. Pedro anduvo a dos bandos. Pedro tuvo desvarío, tuvo altos, tuvo bajos. Pero vuelvo al texto clave. Pedro le dice a todos estos que lo están escuchando: así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Miren lo que sigue diciendo: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, cuando yo leía esto dije, Pedro se convirtió, hermano. Pedro, ya no había atismos de envidia, no había atismos de rabia, ya no había atismos de soberbia en él. Los años hicieron su efecto, sus años de caminar, su experiencia. Y sabe, ayer lo dije yo, el dolor es un catalizador para el cristiano. Las experiencias fuertes tienen que ser un catalizador, pero no para tener mala o tener bronca contra Dios. Todo lo contrario, ¿sabe? Esas situaciones duras en su vida tienen que hacerlo decir: Señor, gracias. Gracias, porque esa prueba sin Cristo yo no lo hubiese superado. Ese dolor agónico que casi me destruyó, Señor, si no hubiese sido por tu presencia, a mí me hubiese destruido, Señor. A mí me hubiese acabado, a mí me hubiese dejado tirado en el suelo, pero por el Señor pude salir de eso. Eso se convertirá, y espero que eso se convierta en su canto de victoria cuando el enemigo se levante. Y es en su bondad, Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Mire que uno dice, qué carta más afable. ¿Qué pasó en Pedro? ¿Cambió por fuera? No. Cuando uno ve a Pedro, es el mismo hombre. ¿Qué cambió? Cambió por dentro. Algo hizo que ese Pedro robusto, seguía siendo robusto, ya no era el ex pescador, pero era un hombre del vulgo, era un hombre tosco, era un hombre de barrio bajo. Si eso era Pedro, Pedro no era una persona de alta alcurnia, no, Pedro era un pescador. Pedro sabía lo que era andar con las patas todas mojadas, todo mojado siendo pescador, levantándose a las 3, 4 de la mañana, volviendo, tenía el mundo al revés. Pero ¿quién cambió? Cambió su interior, el Espíritu Santo lo cambió por dentro. Por fuera aparentemente seguía siendo la misma persona, envejeciendo, arrastrando los problemas de la vejez, pero su interior ya no era el mismo. Y es que eso es lo que hace el Evangelio, cambia de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo le dio palabra, el Espíritu Santo le dio valentía, el Espíritu Santo le dio coraje. ¿Sabe? El Espíritu Santo lo hizo entender situaciones, lo hizo agachar el moño incluso cuando Pablo lo reprende. El Pedro, antes de Cristo resucitado, le hubiese cortado la oreja a Pablo. Ese mismo Pablo, ese mismo Pedro, antes de la resurrección de Cristo, Pablo le dice lo mismo y encararlo por la situación, Pedro lo hubiese pegado. Pero algo había cambiado en Pedro. Su interior, quién era Cristo, cómo se veía el Evangelio, ya nada era lo mismo. Ahora las cosas tenían sentido, y es que eso es lo que Cristo hace. Cristo nos enseña a ser persona. Cristo va trabajando con los trastornos mentales.
con los traumas de la infancia. Hay gente que tiene traumas de infancia, sí. Hay gente que arrastra cadenas, sí. Hay gente que la ha pasado mal, sí. Pero el Señor no simplemente lo cambia y lo hace lindo, no. El Señor trata con esos traumas que usted tiene, con esos traumas que arrastramos, y todos tienen traumas. A mí me querían menos, a mí me querían más, a mí no me daban manjar colún, a mí me pegaban mucho, a mí me dejaron muy de lado, tuve que cuidar hijos, tuve que cuidar hermanos menores, no tuve la infancia que quise, un sinfín de situaciones que mucha gente tiene que vive. Pero Cristo, la promesa es que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. El Señor está diciendo: yo voy a cambiar aquellas cosas rotas dentro del corazón humano. Aquellas cosas que duelen dentro de la vida, aquellas cosas, hermanos, situaciones que hay gente que ha vivido cosas tan duras. Por eso que cuando apareció el Señor, se entregaron por completo a Él. Por eso que a veces usted ve gente que uno dice: ¿por qué ese hermano danza tanto? ¿Por qué ese hermano alaba tan efusivamente al Señor? ¿Sabe por qué? A veces no es que sea más santo que usted, no. Simplemente, como dice la palabra, al que más se le perdonó, más ama. Y hay gente que Dios le perdonó tanto que la única forma de agradecer que tienen es llorando cada vez que hay una reunión, es cantando, es no importando la burla, porque se les perdonó tanto, porque se les restauró tanto la vida, porque Dios se llevó lo que una charla del psiquiatra no pudo. El Señor trabaja con esos sentimientos que se arraigan en el corazón del hombre. Es el único que puede sacar la raíz de amargura. Yo hablaba con una persona que me decía que tenía un familiar que antes del bautismo del Espíritu Santo era tan amargo, tan apático, que no se podía llevar, no se podía tener un momento de alegría con esa persona. Y es que eso es lo que la persona vive sin Cristo. Hablé con una persona mundana, son amargados, son buenos para fumar, son buenos para los garabatos, son buenos para la pornografía, son buenos para echar la talla. Son personas amargas que no tienen, todo lo encuentran malo, se vuelven unos rufianes, se vuelven unos amargos. Y él me decía: pero cuando el Espíritu Santo vino sobre esa persona, cambió. Se podía hablar con ella, se podía socializar, se volvió una persona carismática, se volvió una persona simpática. Algo pasó, cambió lo de afuera, no, porque por fuera sigue siendo la misma persona. Algo cambió por dentro. Y eso es lo que el poder del Espíritu Santo hace. Trátalo de adentro. Y ellos decían: nadie puede dibujar la ira, nadie puede dibujar la rabia, nadie puede dibujar un trastorno mental, no se puede dibujar, pero están ahí. Y el poder del Espíritu Santo trabaja con esa mente loca suya y mía que todos los días maquina, que todos los días piensa, que todos los días se pasa película, que todos los días está diciendo: este me tiene mala, este me tiene mala, este no me quiere, este aquí, acá. El Espíritu Santo está ahí tratando, el Espíritu Santo está ahí ayudando, el Espíritu Santo está ahí confortando. Todos los días, todos los días, todos los días. Por eso dele gracias al Señor, que es bueno. Hablando de la salud mental, parte 3. Quiero leerle los datos y cifras. Este es un programa de radio en el que puedo hacer esto, porque para eso son los programas de radio. Amén. La hermana Pilar Leiva, todo esto, y esa bendición, hermano Elías. Los saludo de Quillota, allá de la quinta región. Dios le bendiga a la hermana, zona de Paltas, Quillota. Que el Señor le bendiga grandemente. Dice: 1 de cada 8 personas en el mundo padece un trastorno mental. Los trastornos mentales comportan alteraciones considerables del pensamiento, la regulación de las emociones o el comportamiento. Hay muchos tipos diferentes de trastornos mentales. Dice: existen opciones eficaces de prevención y tratamiento. Dice: la mayoría de las personas carecen de acceso a una atención eficaz. Dice: un trastorno mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Por lo general, va asociado a angustia o a discapacidad funcional, entre otras áreas importantes. Hay muchos tipos diferentes de trastornos mentales. También se denominan problemas de salud mental, aunque este último término es más amplio y abarca los trastornos mentales. Las considerables: discapacidad funcional o riesgos de conducta autolesiva. Dice: esta nota descriptiva se centra en los trastornos mentales según se describen en una 11ª revisión de la clasificación internacional de las enfermedades. Entre ellos está
el trastorno de ansiedad. Ayer lo hablamos esto. Dice en 2019, 301 millones de personas sufrían un trastorno de ansiedad. Entre ellos, 58 millones de niños y adolescentes sufriendo ansiedad. Te dirá, los niños, sí, 58 millones de niños y adolescentes en el mundo sufren ansiedad. Este es del año 2019, estamos en el año 2023, le aseguro que son más de 58 millones en esta época. Usted dirá, ¿por qué los niños? Dice, los trastornos de ansiedad se caracterizan por un miedo y una preocupación excesivos y por trastornos del comportamiento conexos. Los síntomas son lo suficientemente graves como para provocar una angustia o una discapacidad funcional suficiente, una capacidad funcional importante. Existen varios tipos diferentes. Trastornos de la ansiedad generalizada, dice, caracterizado por una preocupación excesiva. Trastorno de pánico, que se caracteriza por ataques de pánico. Trastornos de ansiedad social, dice, con miedo y preocupación excesiva en situaciones sociales, que se conoce ahora como agorafobia. La agorafobia es una nueva fobia que se agregó en el año 2022 después de la pandemia, que es el miedo excesivo a estar frente a muchas personas, en plazas, en moles, en reuniones. Gente quedó con un miedo tan excesivo que les provoca pánico, sudorización, taquicardia. Tan loco, sí. Trastorno de ansiedad de separación, dice que es el miedo excesivo, la ansiedad ante la separación de aquellos individuos con quienes la persona tiene un vínculo emocional profundo. Esto también afecta a las parejas, etcétera. Dice, existe un tratamiento psicológico eficaz y dependiendo de la edad y la gravedad, también se pueden considerar la medicación. Que tristemente la única respuesta que el psicólogo le terminan dando a todas las personas que llegan al psicólogo es: tómese un Ritalin, tómese una Sopiclona, tómese una melatonina, tómese 3 pastillas de esta y nos vemos la próxima semana si es que no está tan loco, porque finalmente a lo único que las personas van, y sé que todos los que han ido al psicólogo saben, terminan ¿qué? Medicándose. ¿Cuál es la respuesta obvia del psicólogo en el siglo XXI? Tome pastillas. ¿Qué le dan? Tómese este remedio, tómese esto, tómeselo 3 veces al día, tómese 4 en el día, 4 en la noche y 7 en la noche. Tómese como 2 a las 3 de la mañana. Yo conozco gente, hermano, con crisis. Si esta es la generación de cristal, como se le conoce. Una generación a la cabeza con esta muchacha, la Greta Thunberg, diciendo: nuestra generación cambiará el mundo. Esta generación no sabe todavía si son hombres o son mujeres. Esta es la generación que lo va a cambiar todo, y como dicen por ahí, que lo entendió todo. Es una generación, hermano, que no se identifican a sí mismos, no saben si decirse hombre y mujer. No es que ahora somos no binarios. Salía una por ahí diciendo que el cielo es no binario. Yo soy no binario. No me considero hombre, no me considero mujer. Soy como un piano, teclas negras, teclas blancas, que suenan, se componen, pero nadie sabe qué soy. No sé, a veces me creo hombre, a veces me creo... Y esta es la generación que nos va a decir cómo vivir la vida. No saben lo que antes era la ciencia. Hoy día esta gente que no quiere estudiar, que no quiere entender, que no quiere aprender, nos viene a decir cómo vivir la vida. Esta es la generación de cristal más sensible que existe. Todos estos jóvenes, iba a decir, cabrón, todos estos jóvenes, hermano, con crisis de pánico. No pueden salir al mall, no, porque estallan en llanto, se ponen a llorar, empiezan a tritar y se tienen que tomar un cóctel de pastillas. Y esa es la moda. Yo he escuchado a gente hablar: ¿cuántas te tomáis tú? Yo me tomo 4. Oh, como que el que toma más bacán. ¿Cuál es el brillo de estar tomando pastillas? Y la mayoría de esta gente sabe cuál es la respuesta. Usted sabe cuál es la respuesta. Usted sabe que lo único que lo va a hacer dormir tranquilo no es la melatonina ni los 3 kilos de pastillas que se toma. Lo único que le da paz al hombre es Cristo. Pero no quieren venir a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre no quiere dejar su estilo de vida. El hombre no quiere dejar de tomar, prefiere tomarse, andar pasado remedio, andar pasado pastilla, andar todo el día igual que un zombie, porque literalmente eso se vuelve en un zombie, que si no se fuma un cigarro cada 2 minutos comienza a tritar, que si no se toma un pencazo, hermano, comienza el cuerpo, voy a explosionar. Y esta es la generación que nos va a enseñar cómo son las cosas. Por eso que gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios porque nos tiene cuerdo. Gracias a Dios porque nos ayuda en nuestras dificultades. ¿Un cristiano puede pasar esto? Por supuesto que sí. No estoy diciendo que ni un evangélico va a pasar esto. Sí lo va a vivir,
pero el Señor también nos ayuda a sobrellevar las situaciones que vivimos. No se enseñoreará el pecado sobre aquellos que son salvos. Siempre lo digo porque es la realidad. Pablo enseña esto dando la salida al hombre. El pecado no se enseñorea de aquel que sirve a Cristo. Va a vivir la aflicción, va a venir el momento, va a venir la opresión demoníaca, sí, pero usted no es esclavo del pecado. Usted no puede vivir en pecado. Y esta gente que, insisto en esto, hoy día, mucha gente con crisis de ansiedad, con crisis de pánico. Y algunos hermanos sinceramente lo hacen para puro sacarle plata a la empresa. Agarran contrato y empiezan, me dio la crisis de pánico. 6 meses en la casa. ¿Y qué hacen en la casa? Ahí no se les da crisis de pánico. ¿Y qué hacen en la casa? Comer, ver maratón. Comer, ver maratón Netflix. Comer, ver maratón Netflix. Comer, ver maratón Netflix. O el streaming que vea. Pero eso es la realidad del ser humano, escudándose en sus situaciones. Haciéndose, hermano. Si las farmacéuticas se están haciendo millonarios y los psicólogos, insisto, hermano, van a hablar un rato como usted. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Y comienzan a dibujar y dicen, ¿qué estará dibujando? ¿Qué estará anotando? Al final no anotan ni una cuestión, están ahí como este está loco. Y comienzan a hacer un dibujito suyo con una soga colgándose. Y usted, no, es que estoy triste. Es que yo cuando chico sufría tanto. A mí me faltó, mi papá me faltó. Y hay historias de vida terribles y no me estoy burlando. Entiéndame, porque hay situaciones de vida que son demasiado duras. Hay gente que realmente la ha pasado mal. Hay gente que realmente ha sufrido, hermano. Hay gente que realmente faltó un papá, sí. Faltó una mamá, sí. Hay gente que tiene esa carencia afectiva de un padre porque murió a temprana edad, sí. Porque murió una mamá, sí. Porque fue el hermano mayor y tuvo que hacer cosas que quizás no debió porque su familia no tenía los recursos económicos. Y esas cosas existen. Pero por lo mismo, ¿por qué seguir llorando? Cuando hay un Dios que dice, aunque papá y mamá no estuvieran, yo estoy. Yo voy a suplir tu carencia. Yo voy a suplir lo que no tuviste. Yo lo suplo. El Señor suple la necesidad humana. Es el único que puede suplir a cabalidad de lo que el mundo carece. Pero el mundo no quiere ir a Cristo. Insisto, ¿por qué? Porque el Evangelio es compromiso. Porque el Evangelio nos obliga a hacer lo que nos gusta hacer. ¿Por qué tanta gente que un día fue cristiana, que un día caminó, ya no camina? Porque saben que el Evangelio es compromiso, es compromiso. El Evangelio es cambiar de estilo de vida, es dejar las cosas que hago, es dejar de hacer lo que me gusta. Eso es lo que el mundo no quiere. Por eso que se acuerdan del Señor, ¿cuándo? Cuando estoy enfermo, cuando estoy con la crisis, cuando el matrimonio ya no da más. Ahí, ¡ay, Dios mío! Ahí se acuerdan que hay un Dios y eso nos hace ver, el mundo sabe que hay un Dios, pero busca a Dios. Y igual que el pueblo de Israel, cuando Cristo estuvo, ¿cuándo? Cuando necesitan que les dé la vista, cuando quieren que les quite la lepra, cuando quieren que les saque lo paralítico, cuando quieren la bendición, cuando quieren los panes, cuando quieren los peces. Pero cuando el Señor le dice, hey, te sané, te restauré, ahora toma tu cruz y sígueme, y dicen, no, Señor, sabes que tu palabra es demasiado dura, no puedo seguirte, me ofendí. Es muy duro el Evangelio, no, que exigen mucho. ¿Cómo yo voy a cambiar si yo necesito ser feliz? Y así se la llevan. Esa es la excusa que da el mundo. Yo lo decía ayer, ¿cuántas peticiones de oración? No tengo la Biblia aquí, hermano. Yo tengo una Biblia que tengo todas las peticiones de oraciones que nosotros no han llegado acá. Nos llegan peticiones por tumores cerebrales. No han llegado oraciones por cáncer al páncreas, por cáncer al hígado. Ayer había una oración por una persona con cáncer y sida, con personas con problemas renales, problemas mentales, suicidios, cortes de vena. Una vez nos llegó una oración por una persona que habían tirado de un 4º piso y había caído de cabeza, por personas apuñaladas, por personas con diabetes, por personas, hermano, que uno ve situaciones de vida y uno dice, Dios mío, que la están pasando mal, ¿sabe? Y muchos de ellos, para la gloria del Señor, podemos decir que después nos han llegado los reportes de decir, hermano, ocurrió un milagro, Dios los sanó. Pero ¿sabe cuál es la tristeza que queda en mí? Y yo lo dije, ¿cuál? Que ninguno de los que el Señor ha sanado, ni uno solo de ellos está aquí en la iglesia. Ni uno solo de ellos ha venido un día a decir, yo soy el que ustedes oraron por mí, aquí estoy, Dios hizo la obra. Ni uno solo de ellos. Usted dirá, hermano, qué fuerte, porque esa es la gloria del Señor. Sí, Dios sana, pero eso es lo que el humano busca nomás, que Dios lo sane. Una vez un hermano me dijo, hermano, por el cáncer que oramos, el Señor lo sanó, y lo sanó. La persona dijo, un día voy a ir a agradecerle al Señor el milagro. Todavía lo estamos esperando, no vino. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbra y saben que el Dios del evangélico hace milagros.
Si toda esa gente que se ríe los evangélicos, los evangélicos, puro grupo, los evangélicos, sí, cuando se le empacha la guagua, ¿a dónde van? Cuando el marido está endemoniado y no puede más, cuando se volvió loco por tanta droga y tanto copeta, ¿a quién recurren? Cuando los doctores dicen le quedan 3 meses de vida, ¿de quién se acuerdan? ¿Saben de quién se acuerdan? De los que siempre se acuerdan cuando están mal, pues de los evangélicos. ¿Por qué? Porque a los evangélicos lo escucha el Señor. Se da cuenta que el mundo sabe acercarse a Dios, sabe cómo hacer las cosas, pero no quieren hacerlas. Prefieren hundirse en su tristeza, prefieren seguir gastando plata en copete, seguir gastando plata en cigarros, seguir hundiéndose en la pasta base, seguir viviendo sus vidas miserables, pero no reconocer que el Señor es el único que puede obrar en ellos y no se quieren acercar. No, es que es el compromiso. Algunos me dirán, estaba tan bien hermano Elías hablando de los trastornos, como que me está dando molestia lo que está diciendo. Es la triste realidad de la gente, no solamente del siglo XXI, de todas las personas, incluso de cristianos. O sea, aquí hay gente, hermano, que para el coronavirus la pasó tan mal, pero tan mal, estuvieron a punto de morirse. Y no hablo exclusivamente del caso mío, hay hermanos acá que estuvieron a punto de morirse, tirados en sus patios diciendo, Señor, si has de llevarme, llévame a tu gloria. El Señor los sanó, lo vivieron y ahora no están. Brillan por su ausencia, siempre cansados, siempre ocupados, siempre es que estoy aquí, es que estoy allá, es que usted no sabe, sí. Y cuando usted estaba mal, ¿de quién se acordó? Del que a veces no valoramos lo que ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque ahora estoy ocupado, porque es que usted no sabe lo que yo vivo. Sí, sabe, todos tenemos drama, todos tenemos circunstancias duras, pero Dios ha sido más bueno que eso. Hay un momento en que uno tiene que recapacitar y decir, Señor, estoy puro llorando sobre leche derramada, estoy llorando por cosas tan mínimas comparadas con otra gente que realmente sufre, que realmente tienen trastornos mentales. En Chile, hermano, la gente se aflige sola. Y gran porcentaje de esas personas, ¿sabes quiénes son? Una vez escuchaba a un predicador decir, por eso aquel que un día conoció al Señor, el que conoció al Señor, y si hay algún descarriado escuchándome, si hay algún descarriado que por casualidad de la vida, como dicen por ahí, dio con este programa, si usted un día conoció al Señor y se apartó, usted sabe que de ese momento su vida nunca más volvió a ser la misma. Quien conoció el amor de Cristo, quien nació en una iglesia evangélica, quien degustó las caricias del Señor, quien sabe lo lindo que es nacer en el Evangelio, estar en el Evangelio, que en un día ocupó un cargo, que en un día cantó, que en un día predicó, que en un día estaba ahí de diácono, de pastor, de lo que sea, y que se apartó del Señor, sabe que su vida se volvió instantáneamente miserable. Sabe que de ahí en adelante su vida es triste. Van a haber recuerdos, van a decir, Dios mío, ¿por qué me aparté? ¿Por qué? Y va a venir esa carga de querer volver, pero son cadenas, hermano. Por eso, dele gracias al Señor que usted sigue. Y si usted es un descarriado que llora su miseria, porque, insisto, usted si se alejó del Señor, usted nunca más será feliz, nunca más. Quien conoció al Señor y se alejó no va a vivir en paz nunca más. Vuelva al Señor. Vuélvase Dios grandioso, vuélvase Dios, ¿sabe? A ese Dios misericordioso. Vuélvase Dios bueno. Vuélvase Dios tierno, vuélvase Dios que tiene misericordia. Vuélvase al Señor porque usted está corriendo un peligro horrible, hermano. Horrible, horrible sin Cristo. ¿Y va a tener que vivir todos estos trastornos? Sí. Trastorno bipolar, dice en 2019, 40 millones de personas padecían trastorno bipolar. Las personas que sufren trastorno bipolar, dice, experimentan episodios depresivos alternados con periodos con síntomas maníacos. Durante el episodio depresivo, dice, experimentan un estado de ánimo deprimido, tristeza, irritabilidad, sensación de vacío o una pérdida del disfrute o del interés en actividades. La mayor parte del día, casi todos los días. Los síntomas maníacos pueden incluir euforia o irritabilidad, mayor actividad o energía y otros síntomas como necesidad de dormir, distracción y comportamiento impulsivo e imprudente. Las personas con trastorno bipolar tienen un mayor riesgo de cometer, suicidio. Sin embargo, existen opciones terapéuticas eficaces como psicoeducación, reducción del estrés y fortalecimiento del funcionamiento social. Y adivine qué más,
medicación. ¿Qué se le da a los bipolares? Tómate un Ritalin, cálmate. Cuando estés muy alterado te toma esto, cuando estés muy depresivo te toma esto. Entonces usted se toma la pastilla mágica y cuando está mal anda así, y cuando está así, anda así. A la final se vuelve un depresivo. E insisto, y la puerta con Cristo siga viva, siga abierta. Trastorno de estrés postraumático. Yo leo esto y voy a terminar porque el otro los voy a dejar para mañana, ¿ven? Porque son 16. Trastorno de estrés postraumático. Dice la prevalencia del trastorno de estrés postraumático, dice, y otros trastornos mentales es alta en entornos afectados por conflicto. Este trastorno puede desarrollarse después de la exposición a un suceso o serie de sucesos extremadamente amenazantes u horribles. Se caracteriza por todo lo siguiente. Volver a experimentar el suceso o sucesos traumáticos en el presente. ¿Qué quiere decir esto? Recuerdos intrusivos, escenas retrospectivas o pesadillas. Evitar pensamientos y recuerdos del suceso o sucesos, o evitar actividades, situaciones o personas que recuerden al suceso o sucesos. Percepciones persistentes de una mayor amenaza actual. Estos síntomas duran varias semanas y causan una discapacidad funcional importante. Existe un tratamiento psicológico eficaz y adivine qué, y medicación. Pues si lo único que puede darle el psicólogo, que usted tiene estrés postraumático por cosas que usted ha vivido y que las vuelva a recordar y vuelva a sumergirse en la tristeza, vuelva a sumergirse en todo eso, es tómese un remedio para que ande bien, tómese un remedio para que ande más calmado y usted venga de nuevo a la consulta, pague el bono que sale terrible caro, páguele al psicólogo que no es gratis, que es terrible caro, y si es gratis lo mira con un desprecio diciendo ya vino este loco pobre de nuevo, que tenéis que regalarle pastilla porque así lo ven. Y Cristo sigue estando a la puerta. Por eso a todos los hermanos evangélicos que son demasiado buenos para depender de la farmacéutica, ¿qué Cristo tenemos? Yo entiendo, hermano, que hay remedios que se tienen que tomar, sí, porque la medicina para eso está. Pero hay un punto que uno tiene que decir, mamá, papá, soy cristiano. No puedo depender toda la vida. Y mira lo que voy a decir. Yo sé que quizá alguno me dirá, está atacándome. Pero papá, mamá no puede vivir toda la vida con Ritalin su hijo. Hay rodillas que doblar. Hay oraciones que hacer en la noche. Hay un niño que está en riesgo. Tanto remedio no es normal. Le va a provocar desórdenes alimenticios. Le va a provocar desórdenes mentales. Le va a provocar tanto remedio, tanto remedio, tanto remedio. ¿Acaso, como dijo Eliseo cuando el rey quería hacer, acaso no hay bálsamo en Jerusalén aún? ¿No hay Dios en Israel? ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay suficientemente poder para que Dios actúe? Que tenemos que vivir dependiente pastilla. No es que el niño tiene que tomar esta pastilla. Tiene 7, 8, 9, 10 años y está más drogado que una persona adulta. ¿No hay acaso Dios en Israel? ¿No hay acaso poder en la sangre de Cristo? ¿Acaso dice en vano la palabra en Isaías 53? Él cargó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros curados. Está bien que hay niños que tengan que tomar remedios así, pero tiene que ser 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, depender de fármacos. Toda la vida con fármacos, toda la vida. Y quiero insistir en este punto, ¿acaso no hay rodilla? ¿No hay un Dios que escucha? ¿No se lo ha entregado a decir, Dios mío, ayúdame a ser un padre, ayúdame, que tu sangre preciosa ayuda a mi niño? Que deje de soñar pesadillas, Señor. Ahora, ora usted por su hijo en las noches. Todos nuestros niños van a tener pesadillas, ¿sí? ¿Y eso a qué se debe? ¿A qué se va a deber? ¿A que lee mucho la Biblia? No, pues yo también soy papá. ¿A qué se debe que nuestro hijo de repente quieran dormir con la luz prendida? Gracias al YouTube, gracias a los juegos que tienen, gracias a Fortnite, gracias... No es que mi hijo no ve Fortnite, no, si no ve Fortnite, ve YouTube. Y si no ve YouTube, está pegado en la tele. Si no está pegado en la tele, está pegado en la Play, la Xbox o en la Wii. No, es que mi hijo no ve, no, si igual usted no nos veamos la suerte entre gitanos. Insisto, papá de 2 niños que también ven celular y que también han pasado por esas situaciones que después no quieren apagar la luz. Y caso anda a acostarte igual. No, sabe que a veces hay que decir, Dios mío, tengo que orar por mi hijo. La está pasando mal, es más pequeño, no tiene la capacidad de orar por usted, no tiene la capacidad oratoria que usted tiene.
Entonces, ¿qué tiene que hacer un papá a veces? Dios mío, vamos a orar antes de dormir. ¿Te cuesta dormir? Ya, vamos a confiar que el Señor te va a quitar las pesadillas. Te dirá, ¿y eso funciona? Sí, sí funciona. Cuando el hijo está orando, Dios mío, ayuda a mi hijo. Me estoy dando cuenta que está cambiando su actitud, Señor. Se está volviendo introvertido, se está volviendo extrovertido, se me está yendo para adentro, Dios mío, está viviendo situaciones difíciles y a veces las va a tener que vivir, sí, van a ver, y insisto en esto, hermano, yo no estoy hablando en contra totalmente de la medicación, porque a veces se hay que hacer, si para eso está la medicina, pero insisto, no tenemos un Dios que nos ayuda, no hay un Dios que pueda hacer un milagro. No hay un Dios que pueda hacer la obra. No le hemos dicho nunca al Señor, Dios mío, he orado tanto por mi hijo, pero quizás soy yo también el del drama. Estoy pegando mucho, Señor, estoy retando mucho, no estoy entendiendo que cuando era chico era peor que esto. Y que a la final su hijo es el reflejo de lo que ve nomás, y usted dice, este no se comporta, y usted cuando chico era más loco que el demonio Tasmania. Era el Pato Luca cuando hablaba, pero no, ahora es que el niño tiene que ser correcto, no se puede mover. ¿Y usted cómo era cuando chicos y hermano? Cuando uno creo que una de las labores más difíciles es ser papá. Que están las acepciones de hijo, que este yo lo quería, a este no, ¿sabe que esas palabras duelen? Y yo como papá he tenido que decirle al Señor, enséñame a no ser acepción de hijo. Sí, enséñame a ser parejo, Dios mío, sí. Enséñame a corregir a mi hijo, enséñame a amar a mis hijos, enséñame a ser padre, Dios mío. ¿Sabe que el Señor nos enseña todo eso? Y tristemente a veces, ¿a quién le tenemos más confianza? No, la psicóloga sabe todo. Uno dice, bueno, ¿para qué estoy aquí entonces? Gloria a la psicóloga. Si la psicología fuera la respuesta, en vano es el evangelio. Si la psicología sabe cómo criar hijos, estamos puro andoladora en la iglesia. Si la psicología sabe cómo sacar al alcohólico, estamos puro andoladora. Si la psicología es la respuesta a todos los problemas humanos, en vano murió Cristo en la cruz del Calvario. Pero insisto, Pablo dice en Romanos, gloria a Dios, gracias a Dios por Jesucristo. Por Jesucristo. La psicología nos ayuda a entender, sí, y a veces es bueno, sí, que se dé una vuelta para que entienda todas las locuras que tiene en la cabeza, sí, pero luego eso que hago, lo llevo a Cristo. Si persona perfecta no hay. Todos tienen trastornos, todos los seres humanos tenemos trastornos. Unos más ególatras que otros, unos más arrogantes que otros, unos más pesados que otros, unos más cagüineros que otros, unos más, hermanos, ególatras, ya lo dije ya. Unos más conflictivos que otros, sí. Unos más introvertidos, más extrovertidos, más pasados para la punta, sí, porque la iglesia la componen seres humanos, no ángeles. Pero el Espíritu Santo trabaja con el cristiano, ayuda al cristiano y da la respuesta que la psicología no puede. ¿Ha visto usted la psicología triunfando en todas las cárceles? ¿Ha visto usted un pabellón lleno de gente que diga, no, estamos bien porque vamos al psicólogo? Muéstrenme un pabellón en la cárcel que esté lleno con personas tratadas por psicólogos que digan, no, estamos bien, no necesitamos nada porque estamos tranquilos. ¿Sabe? No. ¿Sabe cuál es el único pabellón, cuál es la única calle en las cárceles donde se respira paz? ¿Dónde cree usted? ¿Dónde los canutos? ¿Dónde los evangélicos? Por eso digo, si la psicología fuera la respuesta, que vayan a predicar los psicólogos, que vayan a las cárceles a ver si las van a cambiar. No las van a cambiar. Y no pueden cambiarlas. Lo único que cambia el corazón del hombre es el evangelio de Jesucristo. Y me pasé porque son 1:03 llevo hablando. Por eso que me dolía la espalda ya. Son 5 para las 3 de la tarde. Vamos a dejar hasta aquí este tema el día de hoy. Espero haber sido de bendición. Espero que esto le ayudara. Espero que esto lo tome como consejo, hermano.